Y esta tarde ya nos vamos a centrar un poco en el contexto histórico-artístico de su tiempo. Y para ello damos la bienvenida a la doctora Esther Alba, vicerrectora de Cultura y Sociedad de la Universidad de Valencia, que va a presentar la charla Panorama artístic valencià del canvi de segle. La doctora Esther Alba es profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia y en su doctorado recibió el premio de reconocimiento académico de la Generalitat Valenciana. Su actividad investigadora se centra en el estudio y análisis de la museología y la museografía y la crítica de arte, con especial atención al arte contemporáneo y al patrimonio cultural vinculado al intercambio y difusión de ideas y conocimiento desde la perspectiva de los estudios visuales y de perspectiva de género. Ha publicado numerosos capítulos de libros, obras, monografías, miembro de un equipo interuniversitario nacional dedicado a rescatar el arte realizado por las artistas españolas entre 1804 y 1939. Luego tiene actividad en el ámbito del patrimonio cultural, es investigadora principal de varios proyectos europeos y ha tenido la posibilidad de acudir a centros de investigación fuera de España, el Centre d'U de París o el Hispanic Society de Nueva York, o en universidades como el París Panthéon Sorbonne, Laval, en Canadá, Federico II de Nápoles, la Universidad de Palermo. Es profesora y codirectora del Máster de Análisis y Diagnóstico de Obras de Arte en el Máster de PERMEA, Programa Experimental de Mediación y Educación a través del Arte, organizado por la Universidad de Valencia y el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana. Ha sido vicedecana de la Facultad de Geografía e Historia y en la actualidad es Management Committee Member del COST Euroweb, vocal del Patronato del Museo de Bellas Artes de Valencia y de la Fundación de Diseño, además de vicerrectora de la universidad. Bienvenida, Esther, cuando quieras. Ahora sí. De un periodo artístico, como decía, sumamente interesante, ¿no?, para la historia del arte valenciano, como todos sabemos, pero que realmente, si hacemos una aproximación de carácter historiográfico y atendemos, ¿no?, con cierto detenimiento la producción que se ha realizado desde el punto de vista de los estudios dedicados especialmente al siglo XIX, lo que se denota es un tipo de aproximación basada especialmente en las grandes biografías, en las biografías de artistas, como todos sabemos, muy consagrados, pero quizás eso ha hecho que queden ensombrecidas otras posturas, otros acercamientos a la realidad histórico-artística de un siglo absolutamente denostado desde el punto de vista historiográfico. Y en la actualidad, desde la perspectiva de los estudios visuales o de la historia cultural, se realizan aproximaciones que tienen más que ver, ¿no?, con otras formas de ver y entender el siglo XIX, que enriquecen muchísimo la perspectiva que se ofrece respecto a este tipo de panoramas, ¿no?, del campo de la escena artística del 800, especialmente valenciano, y por eso yo he subtitulado, ¿no?, esta conferencia con dos claves o con dos palabras que me parecen especialmente importantes. Por una, la importancia que el Mediterráneo tuvo en toda la construcción de una identidad cultural, ¿no?, basada en un imaginario que podamos entender colectivo, y la cuestión de la sociabilidad artística, que es uno de los conceptos más importantes, ¿no?, si lo aplicamos especialmente al siglo XIX. Y todo ello atravesado por algunas de las cuestiones que ya han surgido a lo largo de la mañana, especialmente la construcción de la identidad valenciana basada en el fenómeno del regionalismo, ¿no?, de la eclosión de las identidades, especialmente que ponen no solamente el acento en aquellas cuestiones absolutamente vernáculas donde la historia, la lengua, la literatura, la cultura en general van a ocupar un papel sustancial, sino como este fenómeno del regionalismo en la actualidad se entiende no solamente como una pulsión entre el centro y las periferias, sino que tiene una dimensión
mucho mayor, entendiéndola como un ámbito de carácter transeuropeo, ¿no? Y como eso va de alguna manera permeando, ¿no?, la propia identidad de la construcción de este gran panorama artístico valenciano entre siglos y acaba eclosionando en un fenómeno muy interesante que es el de la juventud artística, que es con el que yo finalizaré esta conferencia. Cuando hablamos del concepto de sociabilidad, hemos de plantear, ¿no?, de alguna manera que estamos hablando de grupos sociales bien definidos que se establecen especialmente durante el 800 y que tienen como denominador común establecer no solamente una vida social, sino trabajar de manera asociada con una serie de fines en los que de alguna manera coinciden. Estos conceptos de sociabilidad tienen que ver especialmente con la toma de decisiones de determinados individuos por establecer marcos sociales en los que comparten evidentemente intereses y que se relacionan sin propósitos materiales, pero siempre mediados por un bien común. Es lo que desde el punto de vista de las estructuras sociales se ha venido llamando como microcosmos de la sociabilidad o de las formas de sociabilidad y que tienen como referencia evidentemente ese tránsito que se produce entre la ilustración, las formas de sociabilidad de la ilustración, generalmente basadas en el concepto del salón, que tiene un ámbito muy claro desde el punto de vista de la escena, de lo privado, pero que en el 19, aún sin perder, ¿no?, esas vinculaciones del ámbito privado, saltan a la esfera pública, ¿no? Es el caso especialmente de los ateneos o de los liceos, que a través de sus veladas, de sus sesiones o bien incluso de las exposiciones artísticas y de otra índole que realizan durante el siglo XIX se abren, ¿no?, al público e incluso a través de los órganos de publicación que es la prensa o las revistas culturales que ellos mismos gestionaban, que sirven de altavoz a esos espacios de sociabilidad que de ese ámbito de lo privado saltan, ¿no?, y se comunican al resto de la sociedad, y a ello continuará pues, otro tipo, ¿no?, de fenómenos ya más avanzado del XIX, como son los cafés, ¿no?, como son los teatros, las tertulias, etcétera. Dentro de este panorama, yo creo que es muy importante entender que cuando se ha trabajado especialmente el ámbito de la sociabilidad artística en el 19, se ha puesto excesivamente el enfoque, siguiendo de alguna manera la historiografía francesa, en la importancia que los hombres, especialmente, tuvieron en espacios públicos como pueden ser los cafés, como pueden ser los casinos o como los ateneos, ¿no?, y que de alguna manera establecieron una manera de generar nuevos enfoques con los que comprender las realidades sociales y la circulación de las ideas. Y especialmente lo que se ha venido llamando como la construcción de las identidades masculinas, ¿no?, especialmente en el ámbito de la ideología, de la política, no solo dentro del ámbito de la escena artística. Sin embargo, en este fenómeno inicial, a mí me gusta siempre dar marcha atrás, ¿no?, y retrotraernos, ¿no?, en este caso a las formas, esas formas que son esos vasos comunicantes entre la ilustración y la llegada del romanticismo, donde no hay tantas quiebras, ¿no?, o tantas fisuras como uno quisiera, ¿no?, o se pretende generalizar. Y en este caso es donde vamos a encontrar formas de sociabilidad femenina, de esa ciudadanía emergente, ¿no?, de la que hablaba, por ejemplo, Mónica Boluffer o la propia Maribel Morán, donde hombres y mujeres van a converger de una manera clara en la construcción de asociaciones, en este caso de carácter privado, con un cierto carácter lúdico, muy relacionados con esa pujante y moderna burguesía que comienza a constituirse, pero que además pretenden generar dentro de esa mirada asociada al socialismo utópico, al sansimonismo, al fuerismo. De hecho, el Liceo Valenciano es muy interesante su revista, puesto que las ideas fueristas y el concepto de falansterio va a estar muy presente. Recordemos, por ejemplo, textos como el de Lavinia Dick, dedicada a los derechos de la mujer, donde habla precisamente de la necesidad de la emancipación de la mujer respecto a la dominación del hombre, una idea muy sansimonista, muy relacionada con Claire Derman, por ejemplo, y donde vamos a encontrar, por tanto, nuevas formas de sociabilidad moderna, evidentemente más revolucionarias, ¿no?, de lo que uno en principio quisiera pretender, ¿no? Y en estos
liceos artísticos comienza, ¿no?, por tanto, esa dimensión también de lo público, esa dimensión de la presencia de hombres y mujeres en la escena artística, que van a trabajar codo con codo hasta prácticamente 1850, donde se produce un quiebre, ¿no?, fundamental, donde el papel de lo que ellos llaman, ¿no?, especialmente la Academia de Bellas Artes de San Carlos, los diletantes, los aficionados, los amateurs, ¿no?, al arte, donde las mujeres van a formar un papel sustancial, conformaron una especie de decadencia, de las artes, frente a la que se reclamaba una protección por parte especialmente del nuevo Estado liberal. Esta construcción de los estados liberales, especialmente asentados en ese momento de consolidación de los estados-naciones, es donde el arte va a comenzar a expresarse de una manera no solamente contundente, sino evitando, ¿no?, estas formas de sociabilidad donde el arte había tenido un papel sustancial en la construcción de las identidades de los ciudadanos y las ciudadanas modernas, para construirse en el protagonismo de núcleos formados especialmente por artistas que van a tomar no solamente las riendas de la escena artística, sino también se van a convertir en protagonistas de la construcción de la alteridad, es decir, aquellos elementos de sociabilidad situados a los márgenes de las instituciones, tanto de formación, de enseñanza, el ámbito de la academia o de las propias universidades. Y aquí es cuando empezamos a plantear, ¿no?, la necesidad de mirar de una nueva manera el siglo XIX y cómo escritores, ¿no?, en este caso como el propio Blasco Ibáñez, habla de este periodo después del decadentismo, ¿no?, de mediados de siglo, este final o esta segunda mitad del siglo XIX, como una nueva esfera de lo artístico, donde Valencia era considerada una Atenas del Mediterráneo. Hablaba, por tanto, de un renacimiento cultural cuyas mimbres partían de la idéntica lógica con la que en Italia, ¿no?, se había producido el Risorgimento, o en Galicia el Resurgimento, ¿no?, y que, por tanto, en el caso de Valencia y de Cataluña se va a enclavar dentro de esta mirada hacia un segundo renacimiento, que será el que se producirá a través de la Renaissance. Desde el punto de vista cultural, estos movimientos reavivaron claramente el espíritu regional y la identidad subjetiva asociada a las culturas vernáculas, en las que la literatura, la historia, la lengua, lo comentaba Ferran Archilés al inicio de estas jornadas, se convirtieron en un nexo importante, en un catalizador del resurgir cultural. Sin embargo, el arte se erigió a lo largo del 800 en un vehículo no menos importante en la consolidación de un momento que es entendido como un momento de cierta euforia y con una mirada que basculaba en pulsión, podríamos decir, entre el imaginario idealizado hacia las utopías de la construcción de una sociedad moderna, ensoñada, optimista, como decía, en una dialéctica que generalmente nosotros en el arte lo asociamos a lo que se llama el justo medio y donde lo clásico y lo moderno, por tanto, van a convivir. Un claro ejemplo van a ser los debates, las sesiones que en el Ateneo Valenciano se van a dedicar, ¿no?, precisamente protagonizadas por José Brel, ¿no?, al que tenemos en las pinturas de este palacio, donde se establecerá una serie de interrogantes, de preguntas que tenían que ser respondidas de alguna manera a lo largo de los debates y las reflexiones de las sesiones del propio Ateneo, donde los artistas van a tener un papel fundamental. Salva Simbor, José Brel, entre otros. Entre estas preguntas se sitúa precisamente esa dicotomía entre la aparición de nuevos géneros, como el género de géneros, las costumbres, ¿no?, muy asociadas, como decíamos, al regionalismo, la importancia de la pintura de historia, la emergencia del propio naturalismo, o otras cuestiones, ¿no?, asociadas, por ejemplo, al abocetamiento, ¿no?, de las obras de arte o al dejarlas sin concluir, o incluso quién debía ejercer como crítico de arte o quién podía juzgar las obras de arte. Por tanto, estamos ante un panorama
que establece, ¿no?, esa entrada en plenitud a una segunda mitad del siglo XIX que siempre se ha visto de una manera como muy dicotómica, es decir, ese enfrentamiento entre las dos Españas, la España de Zuloaga, esa España más ténebre, más oscura, más castiza, etcétera, frente a esa España luminista, esa Valencia, ¿no?, construida a través de Sorolla. Pero, sin embargo, las realidades son, podríamos decir, mucho más complejas. De hecho, el propio Blasco Ibáñez, el escritor de Entre Naranjos, aludía precisamente en su texto a las ciudades italianas del Renacimiento, equiparando el reciente esplendor cultural vivido en las repúblicas italianas con Valencia, muy adecuado también a ese carácter de ideario político que el propio Blasco Ibáñez defendía. Especialmente, él defendía que en el Cinquecento es cuando Venecia va a florecer, ¿no?, en este resurgimiento de las artes, de la misma manera que Valencia lo hacía ahora en estos precisos momentos. Un Cinquecento en el que encontraba dos paralelismos entre dos ciudades construidas al borde del Mediterráneo y cuya idiosincrasia se centraba en su papel hegemónico de carácter comercial y, por tanto, Venecia, ¿no?, se construía en una especie de mirada hacia esa nueva Valencia que se estaba construyendo y que podía mirarse, por tanto, sin complejos en la ciudad del Renacimiento. Y lo decía de esta manera: es Valencia igual a Venecia, que tiene a Tiziano, al veronese, a Tiepolo. Aquí que vivimos al aire libre, a la griega, ebrios de luz, ahitos de color, en continuo recreo ante una naturaleza inagotable, teatro de cada momento que estrena una decoración que no solo vemos la parte plástica de la vida, sino que devoramos el color y la línea, llegando a poseerlos como nadie. En una palabra, es Valencia la ciudad de los artistas, la Atenas española, cantada por Castelar, la moderna Florencia donde el pobre obrerillo que asiste por las noches a la escuela de artesanos o el chico que corretea por las calles del Cabañal, siendo de una familia pobre de marineros, puede convertirse 20 años después en un eminente Sorolla o en un insigne Benlliure. Y esto debe enorgullecer a Valencia, esto es ser algo que existirá mientras haya mundo. Y en este contexto es donde debemos situar también la propia figura de González Martí, que además no solamente va a estar claramente relacionado con la reina Isensa, sino va a formar parte, como ya se ha hablado, del Orrat Penal, va a generar también un propio álbum, ¿no?, de dibujos, de fotografías, donde va en sus excursiones, ¿no?, científicas, culturales, a representar monumentos, ese patrimonio cultural valenciano, y que por tanto se va a ubicar dentro de este panorama optimista, ¿no?, que se genera hacia finales del siglo XIX. De hecho, otra de las cuestiones fundamentales será cómo Blasco Ibáñez entiende el panorama artístico de esta época, ¿no? Y a mí siempre me ha sorprendido que su pensamiento no le lleva solo a pensar en la inmediatez en artistas como los que nombra, Sorolla, Benlliure o Pinazo, sino que a menudo Blasco Ibáñez hacía también alusión a lo que él denominó como constelaciones artísticas, esas constelaciones en las que planteaba la existencia de una pluralidad de estéticas que ya se habían iniciado, ¿no?, desde mediados de siglo y que durante la segunda década se van a ir consolidando en el sistema artístico valenciano y ocupando los primeros espacios de la sociabilidad cultural. Es en ese panorama donde surge, por ejemplo, la pintura de historia, como tenemos aquí, que va a formar parte de las propias exposiciones nacionales, donde la historia pretérita, la historia presente, va a estar, ¿no?, en manos de obras como las de Antonio Gisbert, dedicados, por ejemplo, a los comuneros, o esta magnífica obra del fusilamiento de Torrijos, o esas miradas más modernas hacia la historia que tendrán que ver también con esa modernización que va a posibilitar el hecho del apoyo y de la protección no solamente del Estado a través de las exposiciones nacionales, sino de las diputaciones provinciales a través de las becas o las pensiones al extranjero, especialmente, como todos sabemos,
de viajes, ¿no?, que se posibilitan primero a Italia, posteriormente París, ¿no?, entra en la ecuación, y que permiten ofrecer una mirada mucho más moderna, mucho más cosmopolita y que acrecentará, ¿no?, por tanto, otras estéticas y otras formas de ver el arte, ¿no? En el caso de Pinazo, Las hijas del Cid, en 1874, es una modernidad extraordinaria si las comparamos, por ejemplo, a esta obra anterior de carácter romántica, donde no existe esta misma carga, ¿no?, expresiva, estéticamente, ¿no?, significativa. O incluso los modelos, ¿no?, las academias de desnudos, donde va a trabajar especialmente el naturalismo desde esas otras alteridades, los cuerpos femeninos, pero especialmente de esos otros, ¿no?, mujeres ancianas, mujeres comunes, que van a acercar, por tanto, la realidad de los pintores a otras formas de hacer. La pintura de historia, a partir, ¿no?, especialmente de los años 90, será sustituida por esa otra mirada, que es la pintura de crítica social, ¿no?, que todos conocemos, ¿no?, que surge en un momento del que el propio Sorolla será un gran testimonio o testigo. Sin embargo, si tomamos como referencia una fecha importante y significativa para todo este discurso que transitan entre el cambio, ¿no?, en la emergencia, ¿no?, el resurgimiento de una mirada muy concreta de construir las identidades valencianas a través de las artes, a través de esta pluralidad de estéticas de la que estábamos hablando y la consolidación del regionalismo, tenemos que tomar una fecha, y esa fecha evidentemente es 1909, el año de la exposición regional de Valencia, transformada, como todos sabemos, en 1910 en exposición nacional, y en los años inmediatos a su inauguración y a su apertura es cuando comienzan a surgir algunas voces críticas muy importantes que defendieron desde el ámbito valenciano la oportunidad de hacer realidad un proyecto permanente de un palacio que sirviese de centro, ¿no?, de exposiciones para albergar las bellas artes, pero también, esto me parece muy interesante, las artes industriales, más allá de esas instalaciones efímeras propuestas que existían en el ámbito valenciano. El principal promotor de esta idea es, evidentemente, como todos sabemos, Sorolla. Se comenta, ¿no?, historiográficamente, que posiblemente cautivado por experiencias que había podido observar en el extranjero, como es el caso de esos modelos, ¿no?, de las colonias artísticas francesas, de Barbizon, de Ponaven, o incluso de otras colonias, ¿no?, donde artistas se unían al margen, ¿no?, del mundo de la formación, del mundo de la institución, de la escuela, de la academia, incluso de las instituciones museales, para emerger y construir nuevos lugares de inspiración y de innovación. Una de las cuestiones que me parece muy curiosa es que precisamente a estas exposiciones González Martí cedió parte de esa colección, de la colección de cerámica, para ser expuesta tanto en 1909 como en 1910, ¿no?, en el contexto de la Nacional, en una exposición que se llamaba Arte Retrospectivo y que unía, ¿no?, esa mirada hacia el pasado en esas construcciones de las identidades, donde también estos objetos, ¿no?, de la vida cotidiana, de la vida suntuaria, formaron parte de la construcción de esas identidades, ¿no?, y de esa conformación de lugares nuevos. Aunque estos planteamientos nos pudiera parecer a simple vista novedosos, hemos de recordar que en la segunda mitad del siglo XIX, los artistas valencianos, como indicaba antes, pudieron disfrutar también precisamente de esos viajes al extranjero. Por tanto, esta mirada sobre imitación o un mimetismo hacia formas de hacer desde el punto de vista de la sociabilidad se van a producir en época anterior. Las pensiones que surgen especialmente en la década de los 60, Bernardo Fernández es el primero de los casos, ¿no?, que activó precisamente esas pensiones de la Diputación de Valencia con obras como esta del Tribunal de las Aguas, permitieron a los artistas entrar en contacto con espacios
en los que van a disfrutar de círculos artísticos generados en torno, en el caso de Italia, la Academia Española en Roma, y en otros casos espacios diferentes donde los artistas van a poder disfrutar de esa marginalidad, de lo alternativo, desde el punto de vista de lo artístico. Un caso muy paradigmático, muy llamativo, es el del propio Joaquín Agrasot, un artista que va a disfrutar de su estancia como pensionado, en este caso por la Diputación de Alicante, en Roma, una ciudad que experimentaba en estos momentos una gran efervescencia desde el punto de vista de la escena o de los espacios artísticos, a través de sus cafés, como el famoso Café del Greco en la Plaza Condotti, a través de las reuniones de artistas y escritores en los alrededores de la Plaza del Popolo, y que debió constituir un verdadero revulsivo, ¿no?, desde el punto de vista del contacto, ¿no?, con estos artistas que venían, ¿no?, de un lugar como Valencia. En Roma entró en contacto con Bernardo Ferrándiz, que a su vez le presentaría, ¿no?, a ese círculo artístico que se había construido alrededor de la figura de Mariano Fortuny, junto con Tampiró, junto con Tusquets y otros artistas de la época. De hecho, esta magnífica lámina es un dibujo realizado por el propio Agrasot para la ilustración artística, donde representa el desfile de los artistas en Roma, ¿no? Es decir, un carnaval artístico que muestra muy bien, pues, esos círculos, ¿no?, de relaciones artísticas que iban más allá simplemente de la formación. Allí, en esa vida artística de la ciudad de Roma, Agrasot va a coincidir con Vicente Palmaroli, Jerónimo Suñol, Casado de la Lisal, Dioscoro de la Puebla, Luis Álvarez, Alejo Vera, etcétera, ¿no? Pero, como indicaba, especialmente con Fortuny. Esto lo podemos ver, por ejemplo, a través de una fotografía como esta, en la que aparece, ¿no?, Bernardo Ferrándiz junto con Fortuny en Roma, precisamente en Villa Martinori, junto con artistas también italianos que forman parte de la construcción, ¿no?, de esas identidades que surgen, ¿no?, en estos círculos artísticos del extranjero, y que no solamente Roma fue una meca desde el punto de vista de lo que significaba por su longeva historia, por su tradición artística, sino que por sí misma, ¿no?, era una ciudad no solamente fascinante. Eduardo Rosales, Mariano Fortuny van a formar parte de esa renovación artística de la pintura española, sino que esta juventud artística atraída por la renovación del arte y por la experimentación de nuevos temas, especialmente el naturalismo y el paisaje, se va a dedicar a la exploración de lugares, de nuevas formas artísticas, donde Nápoles precisamente va a tener un papel importante y sustancial, y el contacto, ¿no?, de estos círculos artísticos con la escuela realista italiana va a tener un peso muy específico, especialmente lo que se conoce como la escuela de Resina, ¿no?, con los Palizzi, los Giacono en Sicilia, donde van a surgir, por tanto, nuevas formas de entender el arte y que van a renovar, ¿no?, absolutamente la forma, ¿no?, de entender, rompiendo con esos géneros tradicionales, ¿no?, de la pintura de historia, e introduciendo otros aspectos como es el costumbrismo, como es el género de género, el naturalismo y el paisaje. Y curiosamente, González Martí también viajaría a Italia, al menos durante unos pocos meses, y, atraído por Nápoles y por Sicilia, indagaría sobre esas cuestiones de el descubrimiento de técnicas, ¿no?, de carácter ancestral aplicados a la cerámica. Por tanto, estamos ante lo que Applegate llamaba un giro cultural en el que la construcción de las identidades regionales va a estar basada en el ámbito, primero, de las costumbres incluso del ámbito de lo familiar. Aquí, por ejemplo, ¿no?, tenemos esta magnífica obra de Mariano Fortuny, la última, ¿no?, que realizó antes de morir en Roma en 1874, donde aparecen precisamente Cecilia Madrazo, su mujer, y Emma Zaragoza, que es la mujer de Joaquín Agrasot, en el contexto de ese Mediterráneo napolitano cerca de la Villa Portici
donde ambos no solamente trabajaron, sino que disfrutaron de esos círculos de sociabilidad, de esos círculos artísticos, en un ambiente absolutamente familiar, que reflejaban a través de sus pinturas, pero también de sus dibujos y de sus acuarelas, muy relacionados con ese naturalismo, ¿no?, de la escuela de Resina, pero también interesados por otras expresiones artísticas y estéticas, como es el interés, ¿no?, de Fortuny por la mirada hacia las culturas japonesas, orientales, que van a cautivar, ¿no?, realmente a ambos artistas, ¿no? Estas representaciones de esta vida cotidiana no solamente son de un camino, sino también que son de vuelta, ¿no?, porque algunos artistas napolitanos, como Dávono, que tenemos aquí, van a imitar también y van a tomar estos reflejos de esos contactos, ¿no?, producidos con la escuela de Resina, Mariano Fortuny, Agrassot, Tapiró y Tusquets, ¿no?, como vemos reflejados incluso en estas maravillosas láminas que aparecen reflejadas. Sin embargo, desde el punto de vista de la construcción de las identidades y de esas estéticas que comienzan a emerger a fin de siglo y que se van a, de alguna manera, consolidar con la llegada del regionalismo, es muy importante entender cómo tanto Agrassot como Mariano Fortuny, en su contacto con la realidad pictórica y artística italiana, van a experimentar un interés por la tradición, por las tradiciones, especialmente de las costumbres asociadas al ámbito rural, que después, en el caso de Agrassot, trasladará a esas costumbres aplicadas a lo valenciano, a lo leonés, a otras realidades, ¿no?, como las aragonesas o incluso las orolianas, las de su ciudad natal, Orihuela, pero que surgen y comienzan, ¿no?, a emerger precisamente en Italia, en este contacto, ¿no?, que se produce entre la escuela española alrededor del círculo de Fortuny, el círculo fortuñesco, y la escuela costumbrista y naturalista de la escuela de Resina napolitana. Aunque podamos entender que el binomio entre ruralidad y costumbrismo había surgido ya de manera temprana en el ambiente italiano, es precisamente en estos momentos cuando comienza a acrecentarse, ¿no?, ese interés por el mundo de lo rural, en un momento en el que la modernización del campo, la industrialización, ¿no?, ponía en peligro una forma de vida que comienza a ser captada y reflejada dentro de una mirada que todavía es romántica, naturalista, con una cierta nostalgia, con una mirada de carácter, podríamos decir, todavía costumbrista que no regionalista. Pero, sin embargo, este paso es muy importante porque ellos van a captar entre 1860 y el 75 estas realidades en Italia, ¿no? La representación de las chócaras, la representación de los calabreses. Estas son dos imágenes entre Fortuny y, en este caso, el propio Agrassot, muy comunes. Es el mismo modelo el que se utiliza, pero que después, en otras visitas, el propio Mariano Belliure, Pinazo, etcétera, van a copiar y van a imitar. La escuela de Resina, con Palizzi, los hermanos Palizzi, Filippo y Gabriele, van a reflejar ese interés por el mundo rural, por el mundo de los niños, asociando el mundo de la costumbre y de lo rural a esa infancia, que es una infancia bucólica, clásica, del pastor, pastorcilla, que vive en comunión con la naturaleza y que está absolutamente relacionada con un ideario imaginario cultural absolutamente clásico, que ya vemos en las bucólicas, ¿no?, desde el punto de vista de la poesía. Entre estas obras y las obras de Agrassot o de Fortuny no hay diferencia, aunque siempre se nos ha hablado de un costumbrismo español, ¿no?, cuando se nos plantea estas obras de Fortuny o del propio Agrassot. Sin embargo, si las ponemos en relación con las pinturas que hemos visto napolitanas, vemos claramente que se trata de una mirada hacia esa nostalgia de un clasicismo mediterráneo, de las costumbres basadas, por tanto, en el ámbito de lo rural, en el ámbito de lo pastoril, que comienza a desaparecer y que, por tanto, se mira, ¿no?, desde una manera absolutamente simbólica, ¿no? O este Baco, ¿no?, este joven Baco, que no es más que un pastor en una floresta, ¿no?, que se ha quitado el manto sobre el que duerme, que es un pastor, ¿no?,
que descansa y que forma parte de esas comuniones simbólicas entre lo clásico, lo mitológico, lo cotidiano, real del momento presente, ¿no?, que ellos representan a través de las costumbres. Y evidentemente, ¿no?, en esta misma mirada hemos de situar a Benlliure, ¿no? Por ejemplo, la escultura magnífica que tiene en el museo, la he puesto en el Museo de Murcia, donde hace una pastora con su rebaño, o el propio Pinazo, ¿no? Esta reclamación constante hacia las costumbres que se pierden. A partir de 1875, Agrasó regresa a Valencia y se trae consigo estos aprendizajes del costumbrismo italiano y de sus significados y los va primero, ¿no?, a representar en el mundo de las pastoras leonesas, que es digamos, un hábitus, ¿no?, un tipo, ¿no?, muy presente en el romanticismo español desde Esquivel. Esta obra romántica de Esquivel habla precisamente de estos tipos de costumbres, pero que va a reflejar con una mirada mucho más moderna. Porque en el caso, por ejemplo, de Agrasot es muy importante entender qué es lo que significan los títulos de las obras, ¿no? Y esos títulos de las obras tienen una connotación donde siempre hay una segunda lectura de carácter político o de carácter moral. De hecho, por ejemplo, esta obra, de la que no se conserva más que el reflejo, ¿no?, en prensa, se llama Predicando en el desierto, por tanto tiene una connotación absolutamente moral, más que simplemente una representación de costumbres. Otra mirada va a ser efectivamente esas miradas hacia lo cotidiano, desde el punto de vista de la construcción de las sociedades, ¿no?, del presente, bodas, bautizos, el nacimiento del niño, del primer hijo, que van a ser elementos constantes, ¿no?, en la construcción de Agrasot, de Sorolla, de Benlliure, van a estar presentes, ¿no?, en todas estas formas de construir las identidades, ¿no?, hasta llegar a la emergencia a partir especialmente de 1880-1890 en la producción de Agrasot, de esas costumbres valencianas que él va a reflejar como una expresión del recorrido que ya había iniciado, como hemos visto, en otros lugares. Pero no solamente esto, sino que Agrasot va a traer consigo también esas otras formas de sociabilidad que había aprendido en Roma. La reunión de los artistas en el taller, en el estudio, los aprendizajes conjuntos, la conformación de colonias de artistas, el apoyo a los jóvenes, ¿no?, especialmente a la juventud artística, o bien la asociación a escenarios, ¿no?, de la alternidad artística, como es el Círculo de Bellas Artes, del que fue presidente, o su presidencia en otros eventos, como pueden ser, por ejemplo, la erección del monumento, ¿no?, a José de Rivera, y que van a formar parte de esas nuevas identidades. Por tanto, el sueño de Sorolla de iniciar una colonia de artistas, estas miradas, ¿no?, hacia los espacios de sociabilidad que emergen a finales del XIX, tienen un amplio recorrido, ¿no? Es decir, no solamente se inician con Sorolla, como estamos viendo, sino que tienen un recorrido mucho mayor y que, pues siguiendo el ejemplo de los muros de Nalón o de, como hemos visto, Barbizon o de otros casos, hemos de decir que resurgieron comunidades artísticas poco exploradas, ¿no?, en el 19 valenciano, pero sumamente interesantes. Por poner algunos ejemplos. Una de las más interesantes que hemos estudiado recientemente es la que se produce entre Rusiñol, Guiteras y Genaro Palau, o por ejemplo entre el propio Genaro Palau y su discípulo Mompó, que no solamente van a trabajar en Valencia en la representación de estos paisajes de carácter simbólico, donde ermitas, calvarios, forman parte de toda esa mirada simbólica que va a tener un amplísimo calado en la Renaixença valenciana, sino también esas miradas, ¿no?, hacia la costa, hacia los paisajes de jardines de interior, que se van a convertir en la insignia de lo mediterráneo, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos a Genaro Palau y a Guiteras, ¿no?, en el mismo, representando los mismos jardines en Xàtiva, que son los jardines de San Onofre, o por ejemplo Santiago Rusiñol y Genaro Palau pintando como expresión simbólica
de un modernismo ya emergente, los jardines de Monforte, con estas miradas hacia los estanques que tienen ese carácter poético, ¿no? De hecho, este se llama El lago de los sauces y el mismo cuadro pintado por Rusiñol se llama El estanque de los desmayos, ¿no? Por tanto, hay un carácter como muy simbólico que representa también la intimidad de los propios artistas. O esas miradas hacia Pollensa, Ibiza, el Mediterráneo, que van a generar esas colonias de artistas, donde también ese modernismo, ¿no?, valenciano, catalán, va a estar muy presente, con figuras como Rusiñol, posteriormente el propio Sorolla, Anglada Camarasa, Roberto Ramaullé, etcétera, ¿no? O en el caso de la costa valenciana, todas estas miradas, ¿no?, simbólicas, paisajísticas que Genaro Palau va a desarrollar en torno a Altea, a la ciudad de Altea, o el propio Sorolla hará lo mismo en el caso de Javea, donde precisamente intentó realizar esa colonia o esas colonias de carácter artística. Dentro de este panorama y en este contexto de pluralidad de estéticas que hemos visto muy rápidamente, es donde hemos de situar esas constelaciones artísticas a las que hacía precisamente referencia Blasco Ibáñez, y donde vamos a encontrar a la juventud artística, una juventud artística formada por artistas no solamente de la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, sino también de la Escuela de Artesanos o de las escuelas de Castellón, que van a converger en precisamente hacer posible ese ideal de tener un pabellón como el que había tenido Barcelona después de la famosa exposición universal en los años 80, permanente, donde exponer obras de arte. Un pabellón que no solamente diese lugar o tuviese cabida a las artes mayores, las llamadas, mal llamadas, como sabemos, artes mayores, sino que también acogiese las artes decorativas, las aplicadas, las industriales, y por tanto generase exposiciones temporales más allá de esos efímeros lugares que hasta ese momento se estaban utilizando en Valencia, desde escaparates de comercios al Teatro Principal, al Ateneo, al Círculo de Bellas Artes, etcétera, ¿no? De allí es donde a esa iniciativa que va a tener primero Sorolla se van a unir Benlliure, Mariano y José, Joaquín Agrasot, el propio Genaro Palau, que era profesor de perspectiva y paisaje de San Carlos y uno de los grandes acicates de esta juventud artística, que además ya se había proclamado en insurrección en 1909 si no se prometía la permanencia del pabellón de Bellas Artes de la exposición. Una primera reunión se produjo en la Villa Habanera de Torrente en 1909, como decía, y finalmente será en 1916 cuando las aspiraciones de tener un lugar permanente donde exponer obras de arte en Valencia surgen en la alquería de la Torreta de Bartolomé Mongrey, precisamente en Benimaclet. A partir de esos momentos se constituye esta asociación con artistas, con este ejército de jóvenes artistas deseosos de introducir cambios en el sistema artístico valenciano, y al tiempo que hacían posible el sueño de convertir Valencia en una verdadera Atenas o nueva Atenas del Mediterráneo, tal y como reclamaba el propio Blasco Ibáñez. Como decía, estos artistas, estos jóvenes con inquietudes, tuvieron el apoyo del propio Genaro Palau. Ellos van, de alguna manera, a considerarse herederos directos de la tradición pictórica del 800, de toda esta tradición pictórica que estábamos viendo, pero al mismo tiempo comenzaban a interesarse por esas nuevas formas del arte europeo, ¿no? Especialmente el modernismo, el simbolismo, el art déco, que ya algunos de los artistas maestros habían comenzado a introducir. Es muy curioso, ¿no?, que esta juventud artística va a pretender o va a buscar sus propios lugares de exposición, y esto va a venir de manos de la propia Universidad de Valencia, que cederá el claustro de la nau para la organización de la primera exposición de la juventud artística y de la segunda, son dos exposiciones, la de 1916-17 y finalmente la última, la de 1919, a beneficio
del Palacio de las Artes e Industrias, ¿no? En una asociación o plataforma pro palacio, como se llamaban a sí mismos. Y esta juventud artística es sumamente interesante, ¿no? Porque supone no solamente la introducción de un lenguaje moderno, donde José Pinazo, ¿no?, es un ejemplo muy claro, o el propio Sorolla, sino que van a obligar, ¿no?, a los maestros a modernizar también su propio lenguaje o sus propias estéticas. En muchas ocasiones se ha planteado que este grupo se alejaba de los postulados sorollistas, que van a mostrar un interés mucho mayor, ¿no?, por la modernidad, por el simbolismo, por el modernismo, el art déco, posteriormente, alejándose, ¿no?, del luminismo, del naturalismo, de esa pintura, podríamos decir, de carácter plein air. Pero, sin embargo, yo creo que es algo que debemos matizar, ¿no? Yo creo que la vía de comunicación es de ambos lados. La modernización de los maestros viene por el impulso de los jóvenes también se modernizan no solamente por sí mismos, sino por los reclamos que los maestros realizan a través de este intento de generar no solamente nuevas formas de sociabilidad artística y de aprendizajes ajenos a la academia, y Sorolla, por ejemplo, es un caso muy particular en esto, va a intentar especialmente generar, ¿no?, a través de la segunda exposición de la juventud artística, la llegada de artistas del ámbito peninsular más modernos, ¿no?, o que utilizan otros lenguajes de carácter estético, y que, sobre todo, como decía José Pinazo, no es que hubiera que seguir una única manera de representar la luz, sino que cada uno de ellos debía representar su propia luz. Por tanto, esa conexión con estos nuevos conceptos de modernidad, decorativismo, arte aplicado a la industria, va a construir una nueva manera de entender el arte que, sin romper excesivamente con el pasado, van a generar nuevas formas, nuevas estéticas que emergen de esas constelaciones, de esas diversidades, de esas pluralidades artísticas que ya existían, ¿no?, a finales de siglo. Las obras de Luis Dubón, de Francisco Pobo, de Pascual Capuz, de Federico Mellado, de los hermanos Arturo y Vicente Ballester, y luego más tarde del propio Josep Renau o de la propia Manuela Ballester, van a vivir precisamente, o van a beber precisamente de esta modernidad que comienzan a incorporar entre este clasicismo, este mediterranismo, este interés por el regionalismo, por la modernización y la construcción de esas nuevas modernidades, y que van a influir, ¿no?, claramente en las estéticas que después Josep Renau y la Unión de Escritores y Artistas Proletarios, o la Sala Blava, o Acció d'Art van a cautivar o van a generar. Y como ejemplo, ¿no?, pongo estas dos últimas diapositivas que me parecen un amplio reflejo de esto que estábamos comentando, ¿no? Por un lado, este cartel magnífico de la feria de julio, organizadas por el Ayuntamiento y realizada por el propio Josep Renau, y por otro lado su profesor ya anciano, Genaro Palau, al que hemos visto pintando esos jardines con Rusiñol, realizando los bocetos para la gran cabalgata que entre 1830, la primera y la última del 33, realiza para la ciudad de Valencia, donde cambia radicalmente la estética de esa mirada, ¿no?, podríamos decir, moderna, porque aparecen las mujeres con raquetas vestidas a la moderna, ¿no?, como expresión de esa nueva época, pero todavía ligadas a esa mirada más clasicista, ¿no?, que emerge del 800 hacia esas otras estéticas ya tan déco que aparecen en la última cabalgata del 33, que realiza antes de morir ese mismo año. Por tanto, en muchas ocasiones, ¿no?, hemos de plantearnos cómo quizás, ¿no?, esa mirada que el propio Blasco Ibáñez tenía hacia cómo entendía los nuevos espacios de sociabilidad que se gestaban a finales del 800, acaban siendo realmente el pulmón y el corazón de esa pulsión de la construcción de la modernidad que llegará en las primeras décadas del siglo XX. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alba, por este magnífico recorrido
en lo que serían los puntos. Un segundito, por favor. Es que tenemos un turno de preguntas ahora abierto es que no a los asistentes. Si era al final. No, 2 minutitos. ¿Alguna pregunta a la doctora Alba? Bueno, he ido muy rápido, porque hacer un panorama es difícil, claro, ¿no? Pero sobre todo quería como romper muchos de los tópicos, ¿no? O por lo menos abrir los ojos hacia realidades diferentes a lo que estamos acostumbrados cuando nos hablan de esta época, ¿no? De finales del 19, de principios del 20, donde todo parece seguir, ¿no? De alguna manera una linealidad no absoluta enmarcada, ¿no? en unas determinadas estéticas, y cómo realmente no es así. Incluso aquellos, ¿no? Como Sorolla, rompen, ¿no? En muchas ocasiones su manera y crecen, ¿no? Artísticamente, impulsados, ¿no? Por la llegada de nuevas formas de ver, de mirar y de construir desde el punto de vista artístico las estéticas contemporáneas. Sí, sí. A ver, en el caso de Agrasot, es verdad que yo no he trabajado aquí el tema del mercado del arte, que es muy interesante, tanto en Agrasot como en Bernardo Ferrandiz, el tema o en Francisco Domingo, ¿no? Es muy interesante esa penetración que ellos tienen en el escenario del mercado artístico, especialmente francés, en París, ¿no? Con Goupil, pero también con Raimond, porque muchas veces se nombra a Goupil de manera, digamos, como único marchante que existe en el mundo, pero en el París de la época existían otros marchantes, ¿no? Y uno de los que frecuentó especialmente, ¿no? el ámbito de la pintura valenciana fue Raimond, al que incluso Agrasot le dedicó varias obras, pero también el mercado inglés, ¿no? Tiene su propia pulsión. Y algo menos estudiado es los mercados latinoamericanos, ¿no? Porque después de la gran exposición de Filadelfia hay más que constancia de que a través de los consulados o de los embajadores se vendían obras en México, pero también en Argentina, ¿no? La gran exposición que se realiza de pintura española en Argentina es una manera de hacer penetrar, ¿no? el arte español en el ámbito latinoamericano. ¿Qué sucede? Sucede que, evidentemente, en los mercados burgueses, estos cuadros que llamamos tabletán, cuadros de pequeño formato, va a existir una predilección por los temas costumbristas, como basados en anécdotas, ¿no? Esas anécdotas, podríamos decir, a veces irrisorias, ¿no? Que forman parte de una manera de entender la historia, que es lo que llamamos género de géneros, es decir, el género entendido como un pasado. Pues por ejemplo, Francisco Domingo tiene unos lanceros, ¿no? Que hay quien dice mosqueteros o habla de mosqueteros, pero en realidad no son mosqueteros, porque lo que está haciendo es referencia al propio siglo XVI español, ¿no? Por tanto, son soldados de tercios españoles, lo que aparece representado. Muchas equivocaciones de este tipo, pero porque es que este periodo está fatal estudiado, ¿no? Y aparte los jóvenes no tienen tampoco demasiado interés por este periodo. Pero, claro, por una parte está el gusto del mercado o lo que se va gestando, ¿no? por el mercado. Esto que a mí me gusta mucho, Bernardo Ferrandiz tiene un artículo en prensa en el que dice algo así como que está harto de que cuando él presenta unas grupas valencianas, esto es tal cual, le digan que se está representando majas goyescas, ¿no? Cuando no saben distinguir entre una maja de Goya y una valenciana. Y esperan que de alguna manera yo haga ese tipo de obras que los holandeses pintan, mujeres holandesas con los zuecos, ¿no? De madera, o las bretonas aparecen representadas en la pintura francesa de tal manera, ¿no? Por tanto, es cierto que en esa manera de entender el regionalismo transeuropeo, ¿no? Las costumbres forman parte de esas construcciones de las identidades, ¿no? Vernáculas, donde la burguesía va a tener un papel fundamental. Lo que tú me preguntas es hasta qué punto los artistas no pintan únicamente lo que se les pide, ¿no? Es
decir, el gusto artístico que es reclamado en este caso por un mercado más que boyante, que pide, ¿no?, de manera concreta y clara un tipo de representación, de qué manera él, de manera consciente, está también pintando obras que forman parte de un ideario, podríamos decir, de carácter de corte político o más asociado a la crítica, ¿no?, o a la moralidad de la época. Yo creo que ambas dos cosas cohabitan. En el caso de Agrasot tenemos cuadros muy pequeñitos, que evidentemente, ¿no?, estos que repiten serie, las ferias, las valencianas, etcétera, que son dirigidos al mercado artísticos, y que él, como digo, utiliza un tipo y lo va repitiendo una y otra vez y tiene una calidad que se nota, ¿no?, que es un tipo de obra de arte alimenticia. Esto es lo que Auguste Rodin decía: yo hago dos tipos de obra de arte, una alimenticia, que es para comer, y otra que es la obra de arte que yo, con la que me expreso y que es la que dirijo a las exposiciones, especialmente, pues, bueno, internacionales, nacionales, universales, etcétera, que es la que va a cosechar el triunfo, el beneplácito del gran público, de los jueces, etcétera, lo que me hace crecer a mí como artista. Curiosamente, Agrasot, sus obras que dirige a ese tipo de exposiciones de carácter público, son obras que cuando leemos claramente entre las palabras, ¿no?, del título, los significados, tienen una carga política muy fuerte. Es decir, Bernardo Fernández, cuando habla del charlatán o el digitador, no habla únicamente de una representación sin más, ¿no? Es como cuando Bernardo Fernández pinta este cuadro que a mí me gusta tanto, que no sé por qué está en el País Vasco, ¿no?, en el Museo de San Telmo, como pez en el agua, que está hablando precisamente de la pederastia, ¿no?, en el mundo del ámbito de lo religioso y del ámbito de lo rural. Son escenas que van más allá de una representación meramente costumbrista, basada en la anécdota y en los gustos burgueses, sino que hay una carga ideológica y política fuerte, ¿no?, y bien asentada, al menos en el caso tanto de Agrasot como de Bernardo Fernández, que creo sinceramente que está por estudiar. Porque muchas de las obras, como no ha habido un contraste, ¿no?, de búsqueda de la información o de la documentación entre la obra de arte, que es fácil de seguir, ¿no?, en prensa, y los títulos que originariamente tenían, ¿no?, sino que finalmente acaban convirtiéndose en Las dos niñas, ¿no?, o en La floresta, o en no sé qué, pero no se ha identificado los títulos reales, pues a veces esa sutil carga mordaz que existe en la pintura de costumbres ha pasado desapercibida. No sé si te he contestado, pero más o menos. A tu magnífica conferencia, y es que durante muchos años el Museo Nacional de Cerámica González Martí fue el único que recopiló obra de algunos de estos autores poco considerados y que estaban ocultos, obra gráfica, menos obra de calidad pictórica, en fin, de exposición, diríamos, porque los medios eran más escasos, pero realmente González Martí sí que estaba atento por lo menos a estas cosas, Pombo, Dubón, en fin, incluso Fernández, que hizo una biografía que quedó inédita, pero que lo ha servido para tesis doctorales. Pero bueno, en fin, que fue un hombre preocupado también por estas dinámicas. Sí, a mí de todo lo que más, bueno, preparándome la conferencia, me ha generado interés, ¿no? Porque cuando hablamos del 19 siempre se mira hacia París, ¿no? Pero yo creo que la influencia de la pintura francesa en el ámbito especialmente valenciano, en el ámbito mediterráneo, es más bien escasa, y cada vez creo que debemos mirar más hacia Italia, y especialmente el sur de Italia. Nápoles y Sicilia son unos imaginarios en los que, por lo que sea, se veían reflejados, ¿no?,
incluso este viaje que González Martí hace por Nápoles, por Sicilia, buscando técnicas antiguas y ancestrales de cerámica que forman parte de esas tradiciones entre lo común, ¿no? Esa mirada hacia lo mediterráneo, creo que está muy presente en la órbita de toda esta construcción de una época en la que el regionalismo no es tan de ombligo, no sé si me permitís la expresión, es decir, no es tan cerrado en sí mismo, sino que tiene una mirada como mucho más amplia, ¿no? hacia el concepto de lo mediterráneo como esencia, como forma de ser, de tradiciones comunes y compartidas, ¿no? Mucho antes de la llegada de esos mediterraneísmos de Rusiñol y del modernismo catalán que llegarán. Yo creo que eso se produce mucho antes. Gracias.